Llegué a la política pues un poco, como digo yo, de rebote. 3 años muy bonitos, luces y sombras, esto hay que decirlo siempre porque nada es tan bonito como en la foto parece. ¿Crees que le falta flow a la política? No todo el mundo es como tú, lo siento porque en muchos aspectos creo que la política económica de este país no está alineada con la realidad que vive el autónomo en su día a día. Es tan difícil ponerse de acuerdo en temas tan críticos. A mí es algo que es uno de los reproches, ¿no?, que tengo hacia la clase política en general, decir, oye, hay 3-4 temas que son críticos. Es duro que la gente que nos encasilla a todos en el mismo lado cuando creo que hay políticos brillantes. No genera más votos, genera más visualizaciones y eso es lo preocupante. Demonios, vivimos en una democracia, en un país que uno es libre, pues que cada uno piense como le dé la gana, que es lícito. Hoy tenemos en Fen Revolution a una mujer que con 30 años no solamente es abogada, sino ha llegado a la primera línea de la política, concretamente en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular. Ella es muy contundente en sus argumentos y se ha convertido en una de las políticas más famosas en redes sociales. Así que vamos a conocer más de su mano. Bienvenida a Fen Revolution, Elisa Vigil. Un placer estar aquí con vosotras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues la verdad que súper feliz, con ¿Sí? Muchos deberes, me voy. Hemos hablado de mucho y es una maravilla poder decir que, oye, vengo a un sitio y me llevo mucho para hacer. Estudiaste Derecho. ¿Cómo surgió la idea de meterte en la política? ¿Era algo que te gustaba desde niña? ¿Surgió luego? Cuéntanos. La verdad que yo realmente quería estudiar medicina. O sea que a mí lo que me gustaba era salvar a la gente. O sea, yo me habría ido a Médicos Sin Fronteras sin ningún tipo de duda. Pero me acuerdo mi madre suplicándome, diciéndome, por favor, no te metas en medicina, que, jolín, como eres tú, lo vas a pasar fatal. Y entonces me metí en Derecho. Pero yo fui por ciencias y todo en bachillerato. Y la verdad que Derecho fue una carrera preciosa. Pero luego el ejercicio, la verdad que no me llamó nada la atención. Y llegué a la política, pues un poco, como digo yo, de rebote, porque me mudé a Madrid capital y no conocía gente y entonces decidí pues afiliarme allí a las nuevas generaciones y un poco una cosa por otra empecé como asesora de una de las concejales del Ayuntamiento de Madrid, de Beatriz Elorriaga. O sea, empezaste por conocer gente. Sí, empecé un poco porque, claro, al llegar nueva a la ciudad, tampoco, bueno, Madrid hasta que encuentras un poco tu lugar, pues siempre es un poco árido al principio. Sí. Y empecé un poco de esa manera, ¿no? Mi madre me dijo, bueno, pues será gente parecida a ti, ¿no? En ideales y demás. Y la verdad que desde ese entonces hasta aquí, pues fíjate, ha sido una auténtica revolución. ¿Cuántos años han pasado? Pues me afilié por primera vez con 16, antes de empezar la carrera, y luego ya hice el traslado a Madrid con 22. Con 22. ¿Y en la política activa de primera línea cuánto tiempo llevas? En la política activa en primera línea llevo 3 años. 3 años. He estado en gabinetes y demás, pero llevo 3 años exactamente como diputada. ¿Y qué valoración haces de estos 3 años? 3 años muy bonitos, luces y sombras. Esto hay que decirlo siempre porque nada es tan bonito como en la foto parece. Tiene cosas maravillosas y realmente se producen cambios que son increíbles y que te hacen sentir súper dichoso de estar formando parte de eso. Y bueno, pues hay momentos también un poco, ya sabes, en cualquier sector, en cualquier cosa, siempre tienes la parte así un poquito más compleja, pero sinceramente en la balanza actualmente siempre más positivo que negativo, si no, no tendría ningún sentido. Sí. Oye, ya que me has dicho lo de médico, veo una analogía, ¿no?, entre salvar vidas que hacen los médicos y también los políticos podéis tener en vuestra mano salvar muchas vidas, ¿no? De alguna otra forma incidir directamente en la población. ¿Crees que realmente la política de hoy en día en España se puede hacer esos cambios estructurales tan importantes para salvar vidas o cambiar el mundo, cambiar nuestro país? No es que se pueda, es que se debe. Se debe. La política debe ser algo absolutamente vocacional, una vocación de servicio público, como puede ser un médico, un policía, un guardia civil. Es decir, es gente que está dispuesta a dar su vida por la persona que tiene entre sus manos. Y la política tiene que ser de la misma manera, tiene que ser algo vocacional y los cambios que se necesitan en esta sociedad es que es un deber nuestro el cambiar el palmarés que está viviendo ahora la gente. La gente está en situaciones muy complicadas y tenemos la obligación y el deber. Juramos por una Constitución y para que esos derechos fundamentales se cumplan, ¿no? Y eso es algo que debemos tener en nuestra hoja de ruta y si no, no estar en política, estar en otros sectores que a lo mejor haces mejor incidencia que dentro de la política.
Y además de que se deba, ¿crees que se puede hacer en la realidad? Se puede con mucho esfuerzo. Es decir, todo cambio requiere de un esfuerzo y requiere de trabajo y requiere de preparación y requiere de una carrera de fondo. No podemos pedir un cambio si la gente no ve un cambio en nosotros mismos y tenemos que ser ese ejemplo que queremos ver también en la sociedad. Es decir, muchas veces se dice, los políticos son reflejo de la sociedad actual, sí, pero ello no quita nuestra responsabilidad de ser mejores cada día para que la sociedad también pueda generar ese cambio y esa ilusión y esa esperanza que esperas ver en un político también, ¿no? ¿Cuál es el mayor reto que te has encontrado en esos 3 años? Pues el mayor reto quizás es, en muchas ocasiones, la envidia. Quizás es el mayor reto, ¿no? Que hay envidia y a veces eso es complicado de gestionar. Y creo que eso es algo que hay que aprender, que lógicamente cuando uno está en política y en cualquier ámbito de la vida, tienes que saber gestionarlo de la mejor manera posible porque no todo el mundo es como tú, no todo el mundo es una empresaria como tú, que explica las cosas como tú y que quiere que todo el mundo tenga ese conocimiento como tú. Y bueno, a veces estamos en mundos de tiburones muy dañinos en cuanto a enfrentamientos entre partidos y demás, con ataques que llegan a ser muy personales y que suponen una beligerancia muy fuerte, pero yo creo que tenemos que estar por encima de eso y hacer las cosas buenas por la ciudadanía, que para eso estamos en un parlamento, en este caso, como es el de la Comunidad de Madrid. Y por el hecho de ser mujer, ¿crees que te has encontrado alguna traba especial? ¿Cómo ves la política respecto a ese tema? Bueno, yo personalmente sí que puedo decir que quizás no he encontrado esa barrera de entrada que han tenido a lo mejor otras compañeras anteriores a mí, que han ido abriendo, como digo yo, la senda. Porque, claro, desde que empezaron las mujeres en la política con Clara Campoamor o Victoria Kent, pues yo creo que nos han abierto la veda a que podamos entrar. Creo que la próxima lucha que tenemos que hacer es no ser una cuota, sino ser parte fundamental de la política porque valemos. No porque seamos mujeres, sino porque somos mujeres y válidas. Es decir, pero sobre todo por válidas, no únicamente por el hecho de tener un sexo, ¿no? Entonces creo que esa es una lucha que tenemos que incorporar también, porque yo todas las mujeres que he conocido en política, o casi todas, son mujeres brillantes, me da igual la ideología, es decir, hay mucho detrás y no puede ser que únicamente seamos, pues eso, la cuota, y que dice la gente, no, es que sin la cuota, bueno, pues oye, hay que romper ya el tabú ese de las cuotas. ¿Cómo es el día a día en la vida de un político, Lisa? Porque es algo que no nos imaginamos, os vemos a veces ahí, pues en tu caso en la asamblea, sí, ¿no? Pelearos, debatir, votar y demás. ¿Qué hay detrás de esos días que quizás son más representativos en el día a día de un político? Bueno, aparte de los plenos, que es lo que la gente ve por las teles en toda su magnitud y con toda la fuerza, por detrás tenemos comisiones, tenemos reuniones, hay mucho trabajo detrás de estudio, hay mucho trabajo detrás de también qué comunicación quieres dar tú a lo que quieres contar, ¿no? Yo soy una persona muy activa en redes y yo estoy todos los días grabando vídeos, editando vídeos, estudiando, viendo de qué manera puedo contar las cosas que se entiendan, un poco haciendo esa labor divulgativa que también es tan importante y que tanta falta nos hace en la política, ¿no? El divulgar bien, explicar bien las cosas y ser un producto atractivo también para nuestros votantes. Entonces eso es un trabajo diario. Yo os invito a que un día hagamos un día completo con... Venga, te cojo... ¿Sí? Que sí, 100%. 100%. Desde el desayuno. Reto hecho. Perfecto. Hacemos un Get Ready With Me y arrancamos el día. Genial. Has comentado lo de las redes sociales, lo he dicho en la presentación. ¿Cómo surge esa idea? Antes eras activa en redes sociales y por eso dije, oye, me voy a llevar mi día a día como política a las redes. ¿Crees simplemente las has hecho como una ventana para gente joven o gente a lo mejor que no siga otros medios tradicionales, trasladar la política y trasladar la labor? ¿Cómo bueno, surge? Yo como no veo la tele pues, y veo el móvil, entonces dije, aquí está el nicho. O sea, no por nada, sino porque a mí no me gusta cómo se disponen las noticias a día de hoy en la televisión. Yo soy lectora de periódicos, eso sí, pero no me gustan los telediarios. O sea, eso es terrorífico. Entonces dije, bueno, pues es una manera de explicar a mi gente desde la misma altura y desde la misma forma y mismo lenguaje. Lo que te permite las redes sociales no te lo permite un medio típico de comunicación. No es lo mismo un periódico, no es lo mismo una televisión nacional que un vídeo en TikTok, que te permite una versatilidad,
darle flow, que sí, yo siempre hablo mucho del flow y todas esas cosas, pero darle un poquito de flow, también darle un poco de ironía, es decir, hay que darle un poco de alegría también a la cosa, porque a veces está todo tan dramático que si no lo vemos con una sonrisa y con una buena perspectiva, pues es que parece que todo es malo alrededor, ¿no? Entonces tenemos que también dar esa esperanza a la gente, esa alegría, esa ilusión de que diga, la política vale para mucho. Vale para mucho y contarlo de una manera agradable yo creo que también ayuda. ¿Crees que le falta flow a la política? Un montón. Sí que es cierto que estamos viviendo un momento político con mucha agitación y sí que creo que están saliendo y despuntando perfiles políticos que sí que tienen ese flow que yo entiendo, como puede ser Ayuso, como puede ser una Cayetana Álvarez de Toledo. Es decir, hay mujeres con muchísimo punch, muchísima fuerza, que están ahí dando la batalla de las ideas, que tan clave es en un momento en el que, bueno, parece que por pensar distinto no puedes estar. ¿Y crees que la gran mayoría de políticos están alineados con la calle? Porque yo creo que es una sensación que tenemos los ciudadanos, ¿no? De decir, hay una serie de señores y señoras representándonos, pero en el día a día no notamos que están con nuestros problemas, porque a veces pones la tele, como decías, lees los periódicos y hay una problemática y dicen, no representa lo que a la gente le preocupa realmente en la calle, ¿no? Por desgracia, a veces los debates de un parlamento y del poder legislativo como tal no es lo mismo que está ocurriendo en la calle. Eso no quiere decir que no se trate o no se intente manejar esa situación quizás también desde otros ámbitos. También tenemos comisiones, nadie sigue las comisiones, eso soy franca, nadie se conecta al canal de comisiones para saber qué se habla en la comisión de transportes, cuando ahí es donde se está hablando, por ejemplo, de todos los retrasos de cercanías, tal y cual, y todos estos temas, ¿no? Pero sí que es cierto, hay mucho trabajo detrás, sí que es cierto que no todos los políticos están en ese pie de calle que deberían, pero sí que nuestro partido nos lo está pidiendo desde siempre, que si no estamos en la realidad, si no estamos en la calle, eso Ayuso siempre lo dice, la humildad, el estar ahí, es lo que te hace mantenerte con un proyecto político. Y si no estás a la realidad de lo que vive la gente, pues entonces la gente desconecta de ti y ya no te vuelve a votar. Y recuperar un voto es muy complicado. Entonces yo creo que hay que sacar a palestra lo que le pasa a la gente. Yo soy muy peleona siempre estoy con el tema de los autónomos, los impuestos, tal cual, dando la matraca, porque realmente creo que merecen sentirse escuchados en una cámara como es la Asamblea de Madrid, ¿no? Como ciudadana, ¿cómo vives justamente esos temas de autónomos? Hemos comentado antes, pues oye, que tienes gente cercana a ti, ¿no? Sí. Que son autónomos. ¿Cuál crees que es la realidad del autónomo a día de hoy en nuestro país? La realidad del autónomo en España es muy precaria, muy precaria. Esa es la realidad. Lo que pasa es que la gente cuando habla de autónomo, yo creo que piensa que todos son Amancio Ortegas en este país, y la realidad del autónomo, del pequeño empresario, es que tenemos 98% de micropymes en nuestro tejido empresarial. No tenemos empresas de alta escalabilidad, no tenemos empresas, es decir, no todo es Amazon, no todo es Zara. Ojalá tuviésemos empresas tan a lo bestia como hay algunas, pero tenemos un tejido empresarial que es el sostén de nuestro estado de bienestar. Y eso es la realidad, son la red que nos sostiene. Y si no los cuidamos y si no les damos palabras de aliento y les decimos, oye, sois unos cracks, porque levantar todos los días la persiana o levantarte todos los días y ponerte a escribir, ponerte a estudiar, ponerte a hacer un libro divulgativo para explicarle a la gente cómo puede ser independiente económicamente, eso sin vosotros no sería posible. Entonces hay que reconoceros la labor que hacéis, que es increíble, y que el trabajo lo generáis vosotros. Entonces, ¿qué voy a decir? Más que gracias, y que lo siento, porque en muchos aspectos creo que la política económica de este país no está alineada con la realidad que vive el autónomo en su día a día. ¿Y crees que tiene solución eso, Elisa? Tiene solución. Se llama acortar el gasto, es decir, se trata de gastar de una manera eficiente, se trata de no despilfarrar el dinero, se trata de no robar el dinero cuando estás en el poder, se trata de pensar en los demás, se trata de hablar con la gente, que realmente puedes hablar con cualquier autónomo y te dice todas las dificultades que pasa, y se trata por hacer políticas a medida de la gente. Ahora yo creo que no se pueden hacer políticas generalistas y amplias en una bandera, sino que hay que hacer políticas más aterrizadas, más concretas. Tenemos la capacidad de llegar prácticamente a todo el mundo y de saber qué le pasa.
Bueno, pues sabiendo qué le pasa, qué podemos hacer para allanar el camino, porque el autónomo no quiere que le regalen nada. El autónomo lo que quiere es que le dejen respirar, que le dejen emprender, que le dejen llevar a cabo un proyecto. Entonces, a veces lo que tenemos que hacer los demás es retirarnos un poquito y allanar el camino de esas trabas, ¿no? Y luego facilitar todo lo que sea posible. O sea, yo creo eso, en hacer un camino llano para que el autónomo, que ya se va a encontrar trabas de por sí en su camino, porque emprender es una odisea, ya no solo donde emprendas, sino en cualquier sitio, es complejo. Pero sí que es cierto que en Madrid, pues oye, 3 de cada 4 empresas nuevas se están abriendo en Madrid, tenemos un tejido empresarial muy fuerte, está creciendo, hay muy bajos impuestos y al final la gente viene a Madrid. Que el modelo de Madrid sea el modelo de España, ojalá. Es tan difícil ponerse de acuerdo en temas tan críticos. A mí es algo que es uno de los reproches, ¿no?, que tengo hacia la clase política en general, decir, oye, hay 3, 4 temas que son críticos, que os necesitamos unidos para que haya unas medidas que en casi toda España sean iguales, ¿no?, ya que en teoría estamos en un estado que todos deberíamos de estar bajo los mismos derechos y obligaciones, pero es asombroso a veces desde fuera decir, oye, como tú decías, que soy autónoma, me estoy levantando a las 5 de la mañana, estoy haciendo mi día a día, estoy creando nuevo, estoy intentando educar al país, estoy intentando hacer cosas y solo me encuentro trabas y trabas y trabas y subidas de impuestos y subidas de cuota de autónomo y persecuciones de Hacienda y un montón de cosas. Dice que solamente quiero hacer lo que hago. Y tengo que ser autónoma, entender de fiscalidad, entender de economía, entender de recursos humanos, entender de un montón de cosas, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y este país? Y encima parece que si ganas ya más de X eres una delincuente por ser empresaria, ¿no? Ya cuando pasas el tramo, cuando te lo curras un montón, estás emprendiendo durante años, ya pasas el tramo, ya pasas de autónoma a empresaria y eres una delincuente, que explotas a los trabajadores que tienes, que haces un montón de cosas y dices, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que el problema es que ahora la política está súper polarizada y también se han traspasado muchas líneas rojas. Entonces, lo que tendrían que ser los grandes acuerdos de un Estado, pues por nuestra parte, yo soy franca, no podemos ahora mismo pactar con un partido que ha traspasado todas las líneas rojas de principios morales dentro de la política, ¿no? Y ya no te voy a tocar temas como de liberar presos de ETA, tal cual, que es lo prototípico dentro de esto, pero es que es verdad, o sea, estamos viviendo situaciones anómalas dentro de la política española y ahora no se puede llegar a acuerdos. ¿Que sería lo encomiable? Sí. ¿Que es necesario? Sí. Que en temas de autónomos, en temas de pensiones, en temas de subvenciones, en temas de ayudas, tendríamos que tener una política lógica, coherente, con un gasto medido, etcétera. Por supuesto. Pero también el problema que veo yo en muchos políticos es que no han vivido la realidad de un autónomo de cerca y a veces cuesta ponerte en la piel del otro para poder favorecer, ¿no? Y luego tienes a una izquierda muy izquierda en este país que parece que cuando ganas dinero eres un delincuente, entonces esto no puede ser, tú tienes que dejar que la gente, el que pueda ser rico, bendito sea Dios, qué maravilla. No será poder... por sus ayudas. No, seguro. si ya no es por ayudas, es que puedes generar más puestos de trabajo, generas más riqueza, amplías todavía más tu negocio. Es que es una maravilla. Das a conocer tu país en el extranjero. Total. Pues eso, hay gente que todavía lo infravalora, va contra ello, dice no, porque tal, porque es que son abusadores. Pero señora, ¿usted de dónde cree que le pagan el salario? Es que, claro, luego hay que mantener casas de ministros de 400 metros cuadrados que viven a costa de todos los españoles. Entonces, creo que hay que tomarse esto mucho más en serio, no hablar por hablar y no decir por decir y no echarle la culpa, siendo del gobierno, a otro del gobierno para tú no hacerte con la culpa que también tienes por estar en el gobierno. Fíjate lo enrevesado de la situación. Sí. Pero es la realidad, por desgracia, que vivimos ahora. ¿Sabes que me dedico a las finanzas? y hay un tema que siempre me parece muy curioso, ¿no? Y cuando ves a algunos ministros comprarse algunas casas o adquirir algunas hipotecas, dices, a ver, voy a echar unos cálculos básicos, ¿no? El salario de un ministro tal es tanto, esta casa vale tanto, debería tener ahorrado tanto, lleva trabajando tantos años, la hipoteca es de esto. Y yo que estoy en el día a día y sé cuánto se le concede a una persona, cuánto no, cuál es el ratio de endeudamiento y estas cosas, dices, aquí no me cuadran las cuentas, ¿no?
o ves a expresidentes del gobierno con ciertos patrimonios y dices, pues si el salario de un presidente del gobierno es esto, a mí no me cuadran las cuentas. ¿Qué opinas de eso? Bueno, no sé si cuando sois de repente, no sé. Aparecen cosas. Sí, aparecen bueno, cosas. Yo puedo decir que a mí no me aparece nada mágico. Sí. Yo debo decir que compré mi primera casa con mucho esfuerzo y además no compré en Madrid, es decir, compré fuera y bueno, pues un poco también por la disponibilidad que uno tiene, y creo que hay que ser muy cuidadoso con lo que uno hace cuando está dentro de la política, porque creo que luego todo tiene una repercusión y sobre todo que todo lo que se haga en la política esté dentro de la ley. A mí las cosas que aparecen mágicamente o estos patrimonios que de repente ¡pum! Me llaman la atención, sobre todo cuando solo has estado en la política. Yo creo que una cosa, oye, hay gente con gran capacidad de ahorro y me parece maravilloso, pero hay gente que de repente puede unas cosas que se queda uno un poco... Sí, Marruecos, Latinoamérica, Claro, ¿no? se queda uno un poco cuanto menos sorprendido, vamos a decir, sorprendido, y que yo espero que eso también se dé luz en algún momento y que la justicia indague que por qué sucede esto, ¿no? Porque yo de verdad te digo que mis compañeros y yo somos gente normal, que tenemos pues cada uno lo que puede, hay muchos que viven de alquiler, es decir, cada uno vive acorde a lo que puede, y luego, oye, yo te digo una cosa, cotilleo. Los grandes tenedores están en la izquierda, no en la derecha. Es decir, tenemos más gente de alquiler viviendo, de diputados del Partido Popular, que por ejemplo en Más Madrid, que hay grandes tenedores según la nueva ley de vivienda, ¿no? Hay más de 5 propiedades, ya es gran tenedor, ¿no? Bueno, pues hay un montón de grandes tenedores y te quedas así y dices, jo, ¿no? Qué hipocresía todo. O sea, es que se legislan hasta en contra. O no sé si a favor a veces. La verdad, uno se queda ahí en ese limbo que dices, madre. Bueno, vamos a hablar de la parte personal porque supongo que esto que estamos tratando en un tono de humor, ¿no? que es un tema muy serio, con cierta ironía, para una persona que se toma la política en serio tiene que ser muy frustrante porque hace que muchísimos ciudadanos pues cojan a los políticos como, oye, o se encasillen, ¿no? ¿Tú cómo lo vives desde ese punto, que sí que quieras hacer cosas por cambiar este país, por cambiar a Madrid, ¿no? Concretamente en tu día a día, y veas esa fama? O sea, supongo que sencillo no será. No, es duro que la gente que nos encasilla a todos en el mismo lado, cuando creo que hay políticos brillantes que están haciendo su labor de manera genial, y es un poco triste que digas, que todo se vea reducido a que por 3 malas famas pues adquirimos todos, ¿no? Pero bueno, también intento que la gente vea la realidad. Por eso yo soy muy insistente con el tema de la comunicación, y creo que todo lo que se comunica y bien comunicado al final va calando también en la sociedad. No estamos haciendo un arduo trabajo en situaciones en este momento en España muy complicadas, y que eso se tiene que ver reflejado de alguna manera, ¿no? En unas elecciones próximas o lo que sea, y que la gente vea que de verdad que estamos trabajando, que nos estamos preocupando, que nos estamos reuniendo, que estamos intentando ver de qué manera solucionar el marrón de una deuda disparadísima. Estamos ahí, y que se vea. Y si de esa manera podemos también, es la humanización también que te permite las redes sociales, que si solo te ven por la tele no ven más allá, pero en cambio tú puedes dar también esa otra versión, y que creo que es fundamental. Es decir, y que todos cabemos en las redes sociales, seas más mayor, seas más joven, seas como seas, todos tenemos perfiles que podemos entrar de una manera o de otra. No te digo que todo el mundo tenga que bailar, pero todos podemos entrar también a humanizarnos. Yo intento eso, humanizar mucho la labor, para que la gente vea que, oye, sí, soy política, pero primero soy Elisa. Yo soy Elisa. Claro. Y luego he decidido ser política para hacer mi país mejor. Y luego todo lo demás que venga, ¿no? O sea, no me puede limitar una palabra de mi profesión para lo que yo soy después en la realidad. Totalmente. Has hablado de humanidad. Humanidad y política en el mismo es a veces complejo, ¿no? Pero bueno, sí que hay un tema que a mí me llama la atención, que es la polarización de la sociedad, como tú has dicho antes, y veo muchos políticos que no suman en ese sentido, sino todo lo contrario.
porque ese discurso del odio en vez de un discurso del amor, es decir, oye, no se hacen cosas demasiado buenas para ensalzar mis cosas buenas, tengo que meterme y tengo que crear esa polarización delante de la sociedad, es mucho más populista eso, genera mucho más votos. No sé qué opinas tú. No genera más votos, genera más visualizaciones, y eso es lo preocupante. El problema es cuando se está convirtiendo la política en una herramienta de clickbait, como se llama ahora, de la política del click, de a ver quién tiene más clics en una noticia, a ver quién tiene más likes en una publicación, y cuando estás llevando la política a eso y no a la resolución de un conflicto, se genera la desafectación por parte de la gente. La gente no quiere saber nada de la política porque dice, mira, os estáis ahí matando y no tiene nada que ver conmigo. Y eso es lo que producen al final el estar en polos opuestos, ¿no? Que hay partidos que están alimentando discursos de odio, discursos muy complejos, discursos de odio contra la empresa, discursos de odio contra la familia, discursos de odio contra aquel que piensa distinto. Ojo, o sea, ya no es contra algo en particular, sino contra el que piensa distinto. Y claro, demonios, vivimos en una democracia, en un país que uno es libre, pues que cada uno piense como le dé la gana, que es lícito. Otra cosa es que digas, pues estoy cometiendo un delito, entonces mal, entonces la justicia tiene que actuar. Pero hay gente que vive de esa polarización porque ha crecido en esa polarización de la sociedad. Como puede ser un efecto Podemos, que creció en un efecto de polarización absoluta. Entonces se alimentan de eso, no pueden alimentarse de políticas prácticas porque ellos salen de lo impráctico y de algo sentimental y no más allá. Entonces la política tiene que tener ese componente también de formación, de gente diligente, de gente que sepa gestionar, de gente que sepa qué hacer con un problema y resolverlo, no solo generarlo, porque de nada te sirve generar problemas constantemente o generar un problema para generar una política posterior, que eso se da bastante y es absurdo, pero sucede. Sí. De hecho, vivimos en teoría en la sociedad donde más libertades deberíamos de tener, ¿no? Donde más libres, y sin embargo vemos que van creciendo, por ejemplo, temas de homofobia, de ataques a personas homosexuales, casi cada vez hay más odio en el tema de la mujer muchas veces y se está produciendo también esa polarización, ¿no? Totalmente. ¿Crees que acabarán extinguiéndose esos dos extremos que se crearon quizás por este fenómeno y se irán diluyendo en el tiempo? ¿Crees que se avivarán precisamente por esta polarización de la sociedad? Yo creo que vamos a tender a un bipartidismo, que es a lo que tienden las democracias más maduras. Nosotros tenemos una democracia joven y lógicamente pues surgen un montón de cosas a lo largo de la vida democrática de 45 años que tiene nuestro país, ¿no? Pero creo que hay que empezar a hacer políticas maduras y empezar a tratar a los ciudadanos como adultos, porque el problema o el gran problema que veo yo en esta sociedad es que tienes un gobierno que está tratando de dirigir la vida de ciudadanos que les votan y les pagan encima. Es decir, es que ya tiene pecado el asunto. Te estoy votando, te estoy pagando y encima me estás dirigiendo. Entonces, ahí yo veo una interferencia muy grande. Creo que hay que tratar a la gente como adultos, creo que hay que responsabilizar a la gente de sus acciones. Eso es algo que a mí me encanta cómo transmites tú, porque al final la capacidad que tú tienes de ahorrar, de invertir, es como tú te quieras gestionar. Por supuesto, es una parte de conocimiento detrás que tienes que tener una base, pero es algo que individualmente tienes que decidir tú. Entonces yo creo en el individuo y creo que el individuo también tiene que empezar a exigirle a ese poder público cómo quiere las cosas y de qué manera quiere que se tomen las decisiones. Y eso se hace en las urnas, y se hace votando, y se hace implicándose. Lo que no podemos es decir, ¡buah, esto está fatal!, y te quedas en casa moviendo el mando. No, sal, quéjate, exige lo que es tuyo, porque también lo pagas. Entonces hay que exigir ese nivel que si ahora no se ve, hay que exigirlo. Y hay que decirnos, oye, estamos aquí, sed conscientes y no nos gusta. Y nosotros hacer los deberes, apuntar en la libretita y decir, tenemos que mejorar. ¿No? ¿Esto progresa adecuadamente o no progresa adecuadamente? Bueno, pues si algo hacemos mal, tenemos que saber pedir perdón y saber hacerlo bien después.
Y oye, mejorar de los errores, somos humanos. En la política está llena de humanos, no es que se piensa otra gente. Sí que es cierto, Elisa, que yo percibo que vivimos cada vez una sociedad que echa más los balones fuera en muchas ocasiones, ¿no? Que es muy fácil quejarse de que si sube el precio de la vivienda, que los salarios no van acorde, que si el alquiler, que si un montón de cosas, que si los políticos, pero realmente no hacemos nada como individuos, ¿no? Entonces es verdad que en una de nuestras obligaciones debería de ser, oye, me hago cargo de mi parcela, y dentro de mi parcela está pues el ahorrar, el buscarme un trabajo mejor, el buscar esas posibilidades, ese esfuerzo, ese sacrificio que a lo mejor nuestros padres lo tenían hiper mega inculcado. Hemos pasado casi al otro extremo, ¿no? De todo fácil, vive el momento, carpe diem, me gasto 1.800 euros en un móvil, pero luego me quejo porque no tengo para ahorrar para la vivienda. Y con la clase política pasa un poco igual, me quejo de los políticos, pero no voy a votar, no hago nada, no Exacto. asisto, no veo plenos, no leo propaganda electoral para ver qué están haciendo cada uno. ¿Percibís eso desde la política? Totalmente. ¿Lo percibes tú? Totalmente, totalmente. Se nota. Yo entiendo el desencanto de la gente, pero también apelo a esa responsabilidad de las personas, ¿no? Cuando uno se hace adulto y llega a esa etapa y ya has adquirido unos conocimientos, y es que vivimos en el momento en el que cualquier conocimiento lo tienes en la palma de tu mano. Es decir, estudiar es increíble a día de hoy, tienes recursos por todas partes, tienes recursos gratuitos, tienes recursos de pago, pero tienes mogollón de recurso gratuito en internet, en vídeos, en contenido que por ejemplo generas tú, ¿no? Un libro increíble que de paso aquí, corte publicitario, os lo recomiendo, que yo me lo he traído para que me lo dedique. Es decir, tienes en tu mano todas las posibilidades. Bueno, porque hay gente que sabe emplear esas oportunidades y hay gente que decide no emplearlas y dedicarse al dolce far niente. Bueno, pues hay gente que se ha querido dedicar al dolce far niente, luego no llores. Claro. Pero yo lo que sí que apelo es a esa generación de jóvenes que están trabajando y que están apretando los dientes y que están luchando ahí estoicamente, nunca mejor dicho, y que no es solo el libro de Marco Aurelio que te lo apliques, es decir, es que estoicamente estás todos los días dando la batalla, y que bueno, y si aún así te cuesta, ahí es donde debe entrar el poder público. Es decir, cuando hay una dificultad, para allanar la dificultad, pero lo que no se puede esperar del poder público es que te solucione la vida. No puede haber una política tan sumamente paternalista. Necesitamos políticas que hagan adultos, no adultos pequeños que estén viviendo mantenidos del Estado toda su vida. Es que es triste, pero realmente es una realidad que nos encontramos. Y luego apelar a la responsabilidad individual de, oye, si no te gusta algo, vota. Vota. Votas cada 4 años. A veces se adelantan las elecciones. Vota. Es un domingo. Te puedes escapar un ratito. Vota. Y luego te quejas. Bueno, y preocúpate por lo que votas. Bueno, o sea, lee el programa bueno, electoral, es que lo doy por ¿no? hecho, lo doy por hecho. Es decir, doy por hecho. Habría que hacer una estadística de cuántas personas se leen el programa electoral de un partido, ¿no? Uno tendría que, claro, que leérselo, porque creo que viene bien estar informado, sí, igual que viene bien saber qué se hace en el Congreso de los Diputados o qué se hace en tu Parlamento Autonómico o en tu ayuntamiento. Entonces, es importante que te formes, pero no por nada, sino porque no te tomen por tonto, ¿sabes? Y que encima te vacilen. Es importante. Es muy importante. Y yo creo mucho en la lectura y creo mucho en que la gente tiene que tener ese pensamiento crítico que hemos hablado, que necesaria es la filosofía, que necesario es realmente educar en valores, que necesario es que la gente piense distinto, demonios. No podemos pensar de manera hegemónica y gracias a Dios no estamos llegando a ello, pero se está intentando. Sí. Y eso es lo que tenemos que luchar y dar la batalla a todos los jóvenes de este país y todos aquellos que no estamos de acuerdo con el sistema en el que estamos viviendo, pues bueno, vamos a darle la vuelta a todos juntos. ¿Crees que es posible ese salto generacional en la política? Antes lo hablábamos un poquito fuera de cámaras también, ¿no? Yo tengo la sensación de decir, creo que hay muy buenos políticos, estoy muy contenta por esa parte porque hay una generación joven que estáis ahí luchando y obviamente te sientes mucho más identificada, pero muchas veces te preguntas, ¿por qué estos partidos no renuevan a esa primera línea que nos representa a la gente que les vemos, a la gente que en teoría quieren que les votemos y que den paso a una nueva generación mucho más actualizada con las ideas de hoy en día, con la forma de comunicar, con la forma de entender el mundo?
ahí hay una resistencia, porque hemos hablado de ser mujer, pero también de tener 30 años. Bueno, como dicen, la juventud se cura con la edad, ¿no? Sí. Entonces eso es algo que va pasando, Sí. quieras o no quieras. Sí que es cierto que ahora estamos en un proceso que se ha regenerado mucho el partido y que se está apostando por perfiles jóvenes. En mi partido tienes a gente como Noelia Núñez, Esther Muñoz, que son referentes jóvenes, mujeres valientes, que están ahí dando la batalla y hay cada vez más perfiles. Y a mí eso me alegra enormemente ver a compañeras triunfar y salir ahí que brillen porque realmente son brillantes, no porque brillen porque les dé un foco. Es decir, porque son brillantes y tienen buenas ideas. Entonces, sí que yo creo que viene una generación joven muy fuerte y que tenemos mucha fuerza en ese aspecto, que tenemos ideas muy inculcadas y tenemos muy claro lo que queremos y estamos ahí dando la batalla y también nos están dejando, que no es que tengamos ahí ahora un partido que nos esté diciendo no, eso pasa, eso sí que puedo decirte que pasa en otros lares, esto lo dejamos para un 2.0, pero que sí que es cierto que se está apostando por esa renovación, que no es por nada, es que es necesaria. Es decir, también se necesita sangre nueva, se necesitan nuevas ideas, se necesitan formas de pensar distintas y que cada uno en su trocito pueda hacer esa pequeña gran revolución, ¿no? Esa revolución tan importante que es que la política llegue y que la gente se interese, porque es que es dramático que cada vez más gente, más joven, mediana edad, dice, mira, paso. Bueno, pues tenemos que hacer esa parte de atractivo, ahí está nuestro deber, de decir, esto es muy importante y aquí se están tomando grandes decisiones, como que tú pagues más de autónomos o pagues menos, se está tomando ahí, ¿no? Y por eso es tan importante que la gente se conciencie que es importante votar. Aunque votes en blanco. Es que hasta eso es importante, porque quiere decir que eso es un voto de decir, oye, no estoy de acuerdo. Eso también se cuenta, que se sepa, porque eso es importante. ¿Crees que sois conscientes en el día a día? Entiendo que tú sí por lo que estás transmitiendo, pero a nivel general, porque nos llegan imágenes, ¿no?, de políticos en el Congreso, con el móvil, de tal o falto, ¿no? Bueno, a ver, yo tengo que decir, ahí voy a romper una vara, y es que estamos a lo mejor en un pleno 10, 12 horas y no todos los temas son de tu materia, es decir, se habla de todo, se habla de educación, se habla de economía, se habla de impuestos, se habla de medio ambiente. Entonces, generalmente los que son miembros de una comisión determinada, esa gente está muy pendiente. Yo, por ejemplo, estoy en la dirección en la asamblea y yo estoy prácticamente todo el pleno sentada ahí, salvo pausas que salgo de ir al baño, cosas naturales humanas. Y piensa que nosotros hacemos seguidos sin receso de comida ni nada, entonces la gente sale, entra, durante los plenos se recibe a gente, es decir, el pleno sigue su curso y mientras tanto la gente también sigue con su actividad. Vale. Es decir, que habrá gente que a lo mejor está jugando al Comecocos. Yo no lo voy a negar, habrá gente que sí, muy mal, o sea, no tendríamos que estar a eso. Pero bueno, yo creo que también se saca mucho trabajo adelante, se aprovecha ahí a hacer otro tipo de cosas y oye, intentamos estar pendientes, ¿no? Pero bueno, también entiendo que la gente nos apele y nos diga, oye, hay que estar a lo que toca. Pero reconozco que son plenos en muchas ocasiones, pues eso, estás 12 horas, 13, 14 horas, 15 horas, que eso no excusa nada, pero bueno, tú imagínate 15 horas escuchando pues bueno, pues... necesitas un break mental, ¿no? Todo el mundo necesita airear un poco y volver a entrar, porque también pierdes el hilo en muchas ocasiones, y los temas que son, por ejemplo, proposiciones legislativas tal y cual, ahí sí que estamos obligados todos a estar, porque... lógicamente una proposición legislativa tiene un peso que es fundamental, porque estás legislando en ese momento, luego tienes proposiciones no legislativas, tienes otro tipo de propuestas, pero que al final entiendo que nos lo digan los ciudadanos, yo por que entiendan también la circunstancia, pero tienen razón, hay que trabajar más. Es decir, entiendo que nos lo exijan. Ahí estamos. Yo por lo menos intento, y todo mi equipo alrededor, la verdad que trabaja de maravilla y estamos ahí dando la batalla. A mí hay algo que me sorprende, Elisa, que es ¿por qué no se enseña educación financiera desde el cole? Bueno, yo creo que como se cambia la ley educativa cada 4 años aproximadamente, que cambia el gobierno, y eso es dramático, y eso sí que es algo que se necesita, un pacto de Estado por la educación, y eso es algo que hemos propuesto, la verdad, nosotros muchas veces.
una de las cosas que hay que empezar a meter, ya no solo la Constitución, que creo que también es básico conocer tus derechos fundamentales, sino también cómo gestionarte como ser humanito independiente, ¿no? Y sí que ha interesado, por desgracia, yo creo que a mucha gente el tener una sociedad de un tipo muy determinado para poder tener ese control. Y eso es algo que se ha aprovechado mucho en sociedades pues, que por desgracia viven dentro del comunismo puro y duro, como puede ser Venezuela, con una intervención masiva del Estado. Es decir, al final se aprovechan de ese desconocimiento para hacer las políticas como les da la gana. Ahí es donde tenemos que incidir. Y ahí yo creo que tú haces una labor divulgativa espectacular y que también tenemos que aplicarnos todos un poco más de, jolín, es que el dinero es al final tiempo. Eso lo vi en un vídeo tuyo y me marcó mucho. Es que tú cada vez que compras algo estás pagando con tiempo tuyo, que te estás quitando a otras cosas para ponerlo ahí. ¿Estás haciendo una buena inversión de tu tiempo en eso que estás comprando? Y realmente eso es algo que a mí me pone los pelos de punta, porque digo, a veces con qué desprecio tratamos el tiempo cuando es súper limitado, no sabes el que te queda, no sabes si vas a tener la fortuna de estar sano y poder vivirlo genial, o vas a estar a lo mejor con una enfermedad y no te queda tiempo, ¿no? Entonces, el humano sobre todo es osado de pensar que lo tiene todo a sus pies y realmente no. Realmente estamos con un tiempo muy tasado que no sabemos cuál es, y tenemos que eso también enseñárselo desde pequeñitos, el valor que tiene ese tiempo y ese dinero que se gana. Ya. ¿Qué te gustaría hacer a ti con tu tiempo? ¿Crees que lo vas a dedicar siempre a la política? ¿Crees que es algo limitado? Bueno, yo creo que en la política hay que estar, y hay que estar un tiempo y luego salir y luego a lo mejor vuelves a entrar, ¿no? Sí. Pero creo que en la política hay que saber también tu tiempo y luego saber cuándo te tienes que ir, porque creo que es importante salir también al mundo fuera de la política y demostrar que todo lo que has dicho y lo que has hecho durante ese tiempo te lo aplicas. Creo que por eso somos predicadores de ejemplo, ¿no? Si la gente quiere políticos ejemplares, tenemos que realmente ser ejemplares. Creo que la política es maravillosa, a mí me encanta, es algo que me llena muchísimo, que ver un cambio me emociona y también creo que, bueno, pues tendrá temporadas como todo. He visto amigos entrar y salir de la política y han hecho brillantes transiciones a la vida privada y vuelta al sector público, trayendo más conocimiento y más ideas y de una mejor manera, quizás incluso. Y creo que no hay que tener miedo. Si uno está preparado, no hay que tener miedo. ¿Cuál es tu máxima aspiración? No sé si la tienes en el tema político. ¿Tienes alguna meta que digas, oye, me encantaría llegar hasta aquí o no? La verdad que nunca he tenido esa meta política. Ha sido un poco donde me ha ido poniendo el destino y mi partido me ha dicho, oye, ahora puedes estar aquí o estás haciéndolo bien y te recompenso. Lo que sí que me gustaría es hacer un país más justo, sobre todo. Yo siempre soy muy luchadora en el tema empresarial, sobre todo para los empresarios que están jugándose ahí su patrimonio presente y futuro por generar puestos de trabajo, ¿no? Eso sería algo que me hincharía sin duda el pecho de orgullo, pero la verdad que aspiración, la que me permitan. El mayor de los honores ahora es ser diputada autonómica con Ayuso y estoy súper agradecida porque estoy en un poder legislativo que legisla mucho y bien. Somos uno de los parlamentos que más legisla en España y es una pasada ver que estamos efectuando cambios y que la gente los está viviendo y que la gente se viene a Madrid por eso, ¿no? Entonces es súper gratificante y estoy infinitamente agradecida de estar donde estoy y donde me lleve la vida. La verdad que hay que surfear la ola. ¿Puedes decir que estás viviendo un sueño con lo que estás viviendo a día de hoy? Sin duda, estoy viviendo un sueño y la verdad que la gente no se imagina todo lo que se hace detrás y todo el trabajo que hay detrás y la preparación, y que no nos categoricen únicamente porque han visto un vídeo o 10 segundos o 15 segundos. Hay muchísimo más detrás de eso, hay muchas horas de preparación, hay mucho trabajo. Y eso no quiere decir que no tengamos que hacerlo mucho mejor de cómo lo hacemos, sino que tenemos que estar ahí en el mundo real y con los problemas reales, y si no, pues es que no vamos a ganar elecciones.
Hay un melón importante, Elisa, que batallo yo mucho con él en mi día a día, que es el tema de las pensiones, ¿no? Que yo como planificadora, experta en planificación financiera, pues oye, planifico a las personas, a concienciarlas a que las pensiones, no es que no vayamos a tener, a mí no me gusta ser tan catastrofista de decir no vamos a tener pensiones, pero sí que creo que tendrán tarde o temprano que sufrir una transformación respecto a cómo las vivimos ahora, porque básicamente pues una hucha cuando se saca dinero pero no entra, se acaba vaciando por muchos ahorros que tengas, ¿no? Totalmente. Y básicamente así podríamos representar el sistema de pensiones. A mí me gustaría hacerte dos preguntas, y es, ¿qué opinas del sistema de pensiones actual y por qué crees que no hay ningún político de primera línea de los que están en el gobierno a día de hoy que salgan ya a decir, oye, señores y señoras, que esto es lo que está pasando y vamos a tener que poner medidas realmente importantes, no pequeños parches como se han hecho ahora? Se sube la edad de jubilación 2 años, la edad de cotización tal. ¿Por qué? O sea, con un tema tan delicado que se juega tanto con la población. Totalmente. Bueno, el problema de las pensiones viene de largo, es decir, esto no es algo reciente, esto es algo que por desgracia se viene gestando desde hace tiempo y es grave porque yo creo que la gente no es consciente de que la hucha de las pensiones está vacía y que lo que se está pagando ahora es para pagar pensiones actuales en este momento. Ello no quita del derecho a una pensión, lógicamente a todo aquel que ha cotizado, pero sí que hay que abrir ese debate. Yo debo decir que desde mi partido sí que se ha abierto, lo que pasa que por desgracia esto no abre telediarios porque no interesa. Y eso es algo que a mí me preocupa. Es decir, se abren telediarios con según qué cosas, pero con cosas tan importantes como puede ser el sistema de pensiones y que hay que empezar a replantear otro tipo. Yo la verdad no tengo la llave de cuál sería el sistema perfecto, pero lo que sí que tengo claro es que como está planteado actualmente no es sostenible en el tiempo, es decir, al final se invierten las pirámides y cuando se invierten las pirámides poblacionales, por muchos niños que nazcan, al final es prácticamente imposible invertir la setita, ¿no? Entonces, hay que trabajar en, lógicamente, permitir contrataciones con mucha más facilidad. Hay que bajar los impuestos al empresario de lo que paga por su trabajador, que poco se habla de eso, esas cotizaciones sociales. Hay que abrir el melón de que yo creo que el trabajador tiene que cobrar en bruto y entonces verá todo aquello que le retiene el Estado y entonces exigirán los trabajadores otro tipo de cosas que hasta el día de hoy no han exigido. Y hay que empezar a hacer a la gente consciente que el ahorro no tiene que venir por parte del Estado únicamente, sino también por parte del individuo. Es decir, tu pensión futura también vendrá garantizada por todas las acciones que estás tomando a día de hoy. Y creo que eso hay que empezar a hacer a la gente consciente. Adultos, es decir, explicar a la gente como adultos, que somos adultos, ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación? ¿Qué problema tenemos? Sí que es cierto que es algo que desde mi partido se ha planteado en varias ocasiones en el Congreso, pero por desgracia esto es algo que no abre telediarios, supongo que porque no es tan guay. No lo sé. A veces ese es el problema de los medios de comunicación, que lo que no ven guay, pues que no salga palestra de debate público y sale el drama, el grito. Y claro, si la gente viese que en los plenos realmente no nos chillamos tanto, no nos abucheamos tanto y que eso pasa a veces y son 10 segundos de un pleno, pero por 10 segundos de un pleno nos condicionan 10 horas. Y piensan que todo el día estamos tirándonos ahí la taza a la cabeza o un bate de béisbol. Y no. Se llegan a más acuerdos de lo que también la gente se cree, pero bueno, por desgracia vivimos en el mundo polémico y en los medios de comunicación vende más la pelea, la sangre, la chicha, que realmente algo bueno que se haya podido decidir. A ver, yo el tema de las pensiones era lo que te decía, porque hay un hecho evidente y es, en España hemos mejorado muchísimo todo el sistema sanitario, ¿no? Eso ha hecho que pasemos de una esperanza media de 72 a 87 años en nada de tiempo y obviamente pues lo que antes era sostenible ahora no lo es. Nos vamos a Europa y vemos que países tan productivos como Alemania, Noruega, Finlandia, etcétera, etcétera, cubren un porcentaje mucho más bajo del dinero que tiene un jubilado el día de mañana, normalmente entre el 50 y el 60%. Sin embargo, en España está cubriendo el 84% de la media de lo que tiene un jubilado. Yo abogo por esa educación financiera, ¿no? Es decir, creo que es algo totalmente cultural en el que si empezamos a decir la verdad, aunque no sea populista, decir, oye, de vuestro salario guardaros un poquito desde vuestro primer sueldo, que no nos va a sacar ni de rico ni de pobre, y empezar a crear esa hucha privada que te genere rentabilidad, vas a ser mucho más libre el día de mañana. Sí.
A muchos partidos, por desgracia, no les interesa esa libertad. Y luego hay un tema muy importante y es que ¿por qué por algo que tú has ahorrado tienes que pagar? Es decir, siendo tu dinero, ¿no? Y creo que eso también es un debate que hay que empezar a abrir, porque el problema es que en España se paga por todo, menos por respirar. Es decir, critican a países del norte, tal, no sé qué, pero somos uno de los países que más carga fiscal soporta en Europa. Y no tenemos los mejores salarios. Es decir, no estamos al nivel de Alemania, no estamos... Entonces hay muchos debates que plantear aquí, pero yo sí que creo mucho en que, oye, si hay una mochila austríaca, si hay sistemas como el alemán y funcionan perfectamente, se puede vivir dentro de esos sistemas. Lo que pasa que esas transiciones son muy complejas y también la gente tiene que entenderlas. Esto al final fue café para todos y no hay café para todos. Esa es la realidad a día de hoy, no hay café para todos. Se está intentando sostener, pero realmente no es así. Y tienes toda la razón, hay que educar y tenemos que crear ciudadanos que dentro de esa educación digan, jolín, pues yo me ahorro mi parte y lo meto, pues oye, lo invierto aquí o lo invierto allí o lo dejo parado o lo invierto en ladrillo o lo invierto en startups o, bueno, lo que te dé la gana. Oye, o en cremas, yo qué sé, en motos, coches. Me parece estupendo cada uno que haga con su dinero. Yo soy de las que creo en esa libertad absoluta del individuo y que sea la mínima injerencia del Estado, ¿no? La mejor política es la que no se nota. Esa es la que yo creo que es la mejor política. Pero bueno, hay que seguir abogando y lucharemos por esa educación financiera que tanto nos falta, no solo a los niños, a los adultos. Bueno, a los adultos casi más que a los niños. Totalmente. He de decirte, y por romper una lanza a favor de las nuevas generaciones, que creo que es mucho más sencillo educar financieramente, y la gente de 20, 25 años muchas veces me dice, Laura, quiero ahorrar para mi jubilación, ¿no? Y dices, ostras, es mucho más fácil explicártelo a ti, vienes ya como aprendido desde casa, y que a un adulto de 35, 40 años que ha vivido con la mentalidad antigua de el Estado me tiene porque llevo no sé cuántos años cotizado y cuando me jubile llevaré con no sé cuántos cotizados. Total, viene una generación nueva ahí muy fuerte y que despunta maneras y que ves sinceramente que se están rompiendo muchos esquemas mentales y yo me encanta, o sea, me encanta la gente disruptiva y me encanta la gente que se sale del patrón, porque creo que todos somos únicos y que cada uno tiene que romper su patrón y tiene que romper ese estigma que tenga cada uno, ¿no? Pero... Has hablado de la parte fiscal, ya así como de las últimas preguntas. ¿Qué opinas que en este país un inspector de Hacienda cobre por objetivos? Bueno, me parece una vergüenza. Yo la verdad me parece una vergüenza, pero es que, jolín, estamos a veces persiguiendo al pequeño empresario. Recuerdo que el 98% de los empresarios en este país son micropymes, es decir, gente que tiene 1 o 2 trabajadores y se les está persiguiendo. Y eso no puede ser, eso está mal, es que está mal, es que se da por hecho como que el pequeño empresario está cometiendo algún tipo de infracción o delito, ¿no? ¿Por qué no inspeccionan la sede de Ferraz, que está ahora últimamente tan caliente? No sé, es decir, hay cosas que a mí me chirrían, ¿no? Creo que no hay que ir a por ese pequeño empresario, creo que a los pequeños empresarios justamente es lo que te decía antes, hay que allanar, hay que facilitar, no puede haber una persecución, hay que también tener una confianza en las personas. Mira, de verdad, cuando se bajan los impuestos en países como Reino Unido, Irlanda, Portugal, lo que te das cuenta es la buena voluntad que tiene la gente, porque la gente prefiere estar en A que en B, la gente no quiere estar en B, la gente no quiere no cotizar, la gente quiere cotizar, pero demonios, que no les hablen. Claro. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer esa gran reflexión. Creo que toda España y los políticos españoles, muchos políticos españoles tienen que empezar a reflexionarlo, sobre todo los que están ahora en el gobierno, que se dedican a señalar mucho, criticar mucho, señalan a X supermercados porque indican que se va a subir el IVA, les acusan de tal, no sé qué. Es que yo he escuchado a una exministra de este país llamar usuarios a los clientes de Mercadona, usuarios. Pero vamos a ver. ¿Qué te piensas que es Mercadona? Mercadona es una empresa privada y entonces no son usuarios, son clientes. Y el cliente escoge dónde compra. Entonces, ¿quién eres tú para decir todas las barbaridades, ¿no? Bueno, pues eso es lo triste de este país, que parece que todo tiene que ser público. Yo creo mucho en la iniciativa privada, la valoro muchísimo y sin iniciativa privada no hay país. Y eso no nos lo podemos olvidar nunca. Totalmente.
3 preguntas que le hago a todas las invitadas, Elisa. La primera de ellas, esta se la hago a todas, ¿eh? Lo que pasa es que a ti te viene que ni al pelo. Atenta. Si fueras la primera presidenta del Gobierno de España, ¿qué medidas pondrías para ayudar a las empresarias y autónomas? Facilitaría las bajas por maternidad, que actualmente cuando una es autónoma eso es un sinvivir, así de claro. No sé cómo se tendría que hacer para reajustar esa cuota de autónomos y ponernos a competir con Portugal, que tú fíjate que somos en Iberia y ellos están con una cuota de autónomos de 50 euros frente a nosotros que superamos los 300 euros. Y vería toda la burocracia que hay, que tenemos que en muchas ocasiones eliminar o facilitar. Es decir, no puede ser que solo tengan facilidades con la ley de startups las startups y una pequeña empresa no las tenga, ¿no? Cuando quizás necesita incluso más facilidades que una startup, sin quitarle el mérito, lógicamente, de creación a una startup. Entonces, creo que habría que trabajar en esas 3 cosas para empezar. Y luego ajustar gasto público por todas partes. O sea, no podemos despilfarrar dinero que no es nuestro, ¿no? Es que lo estáis pagando todos y lo pagan todos los ciudadanos con mucho esfuerzo y, jolín, no puede ser que esto se esté tirando por ahí, que digas, ¡hala, mira dónde va mi dinero en maquillaje! Y tú digas, que te maquillo yo, de verdad, ¿eh? Pues trasládalo a ver si cala, ¿no? en algo. Vamos allá con la segunda pregunta. Si pudieras elegir una socia de cualquier momento, época, lugar, ¿tienes algún referente? Pues si tuviese que escoger una socia, sin duda me encantaría, pues, ¿tiene que ser una o puede ser 2? Venga, te dejamos 2. Vale. Bueno, mira, pues me encantaría con Clara Campoamor, ¿Sí? por ser la precursora del voto de la mujer y creo que es una mujer con unos discursos, con una inteligencia. Fíjate que estaba en el Partido Radical, me refiero que nada que ver ideológicamente en las antípodas, pero sí que es cierto que es una mujer con una formación, con una cultura, con una fuerza increíble. Y recordar que el voto, pues al final lo apoyamos los conservadores, ya de paso, que eso luego ahí vienen. Y Margaret Thatcher, me parece una mujer con una fuerza, un valor. Son 2 personas que no están en esta época y de las que creo que sin duda todas tendríamos algo muy importante, porque en épocas muy complejas tomaron decisiones muy difíciles y tuvieron la valentía de seguir adelante a pesar de todas las consecuencias. Y creo que eso es maravilloso verlo en una mujer, ¿no? Eso es el brío y la fuerza que Jolín nos ha impulsado después a tantas mujeres a ir detrás. Y luego la tercera va relacionada con la ambición económica. No sé, no hemos hablado si te consideras una persona ambiciosa económicamente. Me considero una persona que a mí me gusta vivir bien y para vivir bien en muchas ocasiones se requiere de dinero o vivir de una manera más escueta. Estoy trabajando en ambas. Estoy trabajando en vivir de una manera más escueta y controlarme y controlar esos impulsos de consumo total que compulsivo, ¿no? Que vas haciendo así con el dedito y todo parece que es comprar. Y bueno, pues voy a aprender a vivir con lo que tengo, que es mucho y hay que estar súper agradecido. Y sí que es cierto que yo siempre he tenido esa parte de que me gustaría vivir bien cara a futuro para dar una buena vida a mi familia y por lo tanto planificar económicamente mi vida, ¿no? Ahora estoy haciendo los deberes con el libro, ahora tengo que ponerme a escribir. Ya me contarás, sí, quedaremos otro... En el día de que hagamos esa jornada veremos a ver si lo pones en práctica. Exacto, a ver cómo lo he hecho de efectivo o no. Debo decir que me llevo la comida de casa en tupper al trabajo, no por nada, sino porque además se come mucho más sano, ¿vale? Y además se ahorra, es decir, eso es importante. Hacerlo esos gastos hormiga, muchas veces donde se van un porcentaje totalmente. salario, Como ¿no? dicen las matemáticas de chica, ¿no? Girls Math, que dices, así justifico mi gasto. Bueno, pues yo estoy intentando hacer la inversa para decir, venga, vamos a hacerlo bien. Genial. Pues Elisa, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias por sentarte en este sofá, por tu sinceridad, por tu espontaneidad y ojalá pues más políticos como tú, ¿no? Millones de gracias. Y gracias por la labor que haces, que es encomiable y que todos los jóvenes se lean tu libro. Lo tengo ahí encima de la mesa. Ahora y de verdad que gracias por la labor que haces, porque sin gente y mujeres como tú, pues el mundo sería
pues no sería de color de rosa, eso ya te lo digo, sería mucho más turbio. Y gracias por la apuesta que haces por un país más libre y por jóvenes que se valgan por sí mismos. Bueno, yo creo que cada una tenemos nuestra lucha, ¿no? Es verdad que yo es algo que no he buscado, pero quizás ha surgido de manera muy espontánea, como tu carrera política explicabas antes, pero creo que una vez que tenemos la fortuna de que hay personas que confían en nosotros, pues tenemos que tener la valentía y el coger ese toro por los cuernos para ponernos ahí. Así que nada, ahorrar, bueno, pues hacerse rico, que cuantos más ricos sobre haya todo en este país. y aprender para ser libres, ¿no? Que yo sin creo duda, que es sin una duda, de las ideas. sin duda. Pues nada, lo un dicho, placer. un placer. Encantada.